Los ciclos de Milankovitch representan uno de los mecanismos más fascinantes y fundamentales en la interacción entre los movimientos celestes y la evolución de la vida en nuestro planeta. Estos ciclos astronómicos que describen variaciones periódicas en los parámetros orbitales de la Tierra, excentricidad, oblicuidad y precesión, han actuado como metrónomos cósmicos marcando el ritmo de los cambios climáticos globales durante cientos de millones de años, influyendo profundamente en la distribución de la vida, la formación de ecosistemas y posiblemente incluso en eventos clave de la evolución biológica como extinciones masivas y radiaciones adaptativas. El científico serbio Milutin Milankovitch, quien desarrolló la teoría matemática de estos ciclos en la primera mitad del siglo XX, difícilmente podría haber imaginado la enorme relevancia que adquiriría su trabajo para entender no solo las glaciaciones cuaternarias sino la mismísima historia de la biosfera a lo largo de escalas geológicas. Desde los primeros microorganismos hasta las civilizaciones humanas, todos los seres vivos han estado sujetos directa o indirectamente a estos ritmos astronómicos que modifican la cantidad y distribución de la energía solar recibida por el planeta, creando las condiciones ambientales que actúan como presión selectiva sobre las especies. La excentricidad orbital, que describe cómo la forma de la órbita terrestre alrededor del Sol varía entre más elíptica y más circular en ciclos de aproximadamente 100.000 y 400.000 años, constituye el marco temporal más amplio de estos cambios astronómicos. Cuando la órbita es más elíptica, las diferencias estacionales se acentúan debido a la variación en la distancia Tierra-Sol, mientras que en fases de órbita más circular estas diferencias se atenúan. Este ciclo, aunque menos intuitivo que los otros dos parámetros de Milankovitch, establece el telón de fondo sobre el cual actúan la oblicuidad, la inclinación del eje terrestre que varía entre 22.1 y 24.5 grados en un ciclo de unos 41.000 años, y la precesión de los equinoccios, el cambio gradual en la orientación del eje de rotación que completa un ciclo cada 23.000 años aproximadamente. Estos tres parámetros combinados generan patrones complejos de variación en la insolación recibida en diferentes latitudes y estaciones, que a su vez influyen en los sistemas climáticos globales, particularmente en la formación y retirada de capas de hielo continental y en la intensidad de los monzones tropicales, mecanismos que han demostrado estar estrechamente correlacionados con los registros paleoclimáticos obtenidos de núcleos de hielo, sedimentos oceánicos y estratos geológicos. Durante el eón fanerozoico, que abarca los últimos 541 millones de años de historia terrestre, los ciclos de Milankovitch han dejado su firma en innumerables estratos sedimentarios donde las variaciones cíclicas en el clima inducidas por estos parámetros orbitales crearon patrones rítmicos en los depósitos geológicos conocidos como ciclicidades de Milankovitch. Estas bandas alternantes de sedimentos con diferentes características químicas y físicas permiten a los paleoclimatólogos reconstruir con sorprendente detalle las condiciones ambientales del pasado lejano, incluso antes de la aparición de los humanos o los mamíferos. En el período Cretácico, por ejemplo, cuando los dinosaurios dominaban los continentes y el clima global era considerablemente más cálido que el actual, los ciclos de Milankovitch aún ejercían su influencia modulando patrones de precipitación y temperatura que afectaban la distribución de los ecosistemas terrestres y marinos. Los sedimentos laminados de esta época revelan cómo incluso en un mundo sin casquetes polares permanentes estos ciclos astronómicos podían influir en la productividad biológica de los océanos y en los patrones de sedimentación costera. Uno de los ejemplos más dramáticos de la influencia de los ciclos de Milankovitch en la evolución de la vida ocurrió durante el período cuaternario, los últimos 2.6 millones de años, cuando la Tierra entró en una fase de glaciaciones recurrentes intercaladas con periodos interglaciares relativamente cálidos como el actual Holoceno. Esta alternancia entre épocas glaciales e interglaciales que ha caracterizado nuestro período geológico reciente está estrechamente vinculada a los ciclos de Milankovitch, particularmente a la excentricidad orbital que domina el ritmo de las glaciaciones principales cada 100.000 años, mientras que la oblicuidad y precesión modulan cambios más rápidos dentro de estos grandes ciclos. Durante las fases glaciales, cuando grandes extensiones de los continentes del norte quedaban cubiertas por espesas capas de hielo, los ecosistemas terrestres sufrían dramáticas reconfiguraciones, con biomas enteros desplazándose cientos de kilómetros hacia el ecuador o desapareciendo temporalmente, mientras que en los océanos los cambios en la circulación termoalina y la productividad biológica afectaban profundamente las redes tróficas marinas. Estas fluctuaciones climáticas actuaron como poderosas fuerzas selectivas que moldearon la evolución de numerosas especies, incluyendo a nuestros propios ancestros humanos, quienes tuvieron que adaptarse a condiciones ambientales en constante cambio, desarrollando herramientas, comportamientos sociales complejos y, finalmente, la agricultura cuando el clima se estabilizó en el actual interglaciar.
La relación entre los ciclos de Milankovitch y la evolución humana merece especial atención, pues estos cambios astronómicos crearon precisamente las condiciones ambientales que favorecieron el desarrollo de características clave de nuestra especie, durante los periodos de transición entre fases glaciales e interglaciares, cuando el clima era particularmente variable, pero dentro de ciertos límites. Se cree que se crearon las presiones selectivas que impulsaron el desarrollo de cerebros más grandes y comportamientos más flexibles en nuestros ancestros homínidos. La necesidad de adaptarse a paisajes cambiantes con recursos variables habría favorecido a aquellos individuos con mayor capacidad de innovación, planificación a largo plazo y cooperación compleja. De igual manera, la última gran migración humana fuera de África coincidió con condiciones climáticas particulares vinculadas a estos ciclos orbitales que hicieron posible el cruce de regiones hoy hiperáridas como el desierto del Sáhara, que en aquel momento era una sabana frondosa, o el estrecho de Bering, que quedó expuesto como puente terrestre debido al descenso del nivel del mar durante la última glaciación. Sin estos cambios inducidos por los ciclos de Milankovitch, el patrón de dispersión humana por el planeta y por tanto la configuración de las sociedades modernas podría haber sido radicalmente diferente. Más allá del cuaternario, los ciclos de Milankovitch han influido en eventos críticos de la historia de la vida a lo largo de diferentes periodos geológicos. Durante el Pérmico-Triásico, por ejemplo, hace unos 252 millones de años, cuando ocurrió la mayor extinción masiva de todos los tiempos, eliminando aproximadamente el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, los ciclos orbitales pudieron haber interactuado con otros factores, como el vulcanismo masivo de las trampas siberianas, para exacerbar las fluctuaciones climáticas que contribuyeron al colapso ecológico. De manera similar, en el límite Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la Tierra causando la extinción de los dinosaurios no avianos, los ciclos de Milankovitch ya estaban estableciendo patrones climáticos que determinaban la distribución global de los ecosistemas y por tanto posiblemente influyeron en qué especies estaban mejor posicionadas para sobrevivir al evento catastrófico y posteriormente radiar durante el periodo de recuperación. Estos ejemplos ilustran cómo los ciclos astronómicos, aunque no son generalmente la causa directa de grandes extinciones, pueden interactuar con otros factores para modular los patrones de diversificación y desaparición de especies a lo largo de escalas geológicas. En los océanos, la influencia de los ciclos de Milankovitch se manifiesta particularmente a través de cambios en la productividad primaria y en los patrones de circulación de masas de agua. Durante ciertas configuraciones orbitales, el afloramiento de nutrientes en regiones clave aumenta dramáticamente, llevando a florecimientos de fitoplancton que sustentan ecosistemas marinos altamente productivos, mientras que en otras fases estos mismos sistemas pueden colapsar temporalmente. Estos pulsos de productividad quedan registrados en los sedimentos marinos como capas ricas en materia orgánica que los geólogos utilizan para reconstruir los ciclos paleoceanográficos del pasado. De igual manera, los arrecifes de coral, que son ecosistemas particularmente sensibles a cambios en la temperatura del agua y el nivel del mar, han estado sujetos a expansiones y contracciones periódicas vinculadas a estos ciclos astronómicos, con importantes implicaciones para la biodiversidad marina, ya que los arrecifes constituyen puntos calientes de diversidad que albergan una proporción significativa de las especies oceánicas. Cuando los arrecifes florecen durante periodos favorables, actúan como fuentes de biodiversidad que luego se dispersa por los océanos, mientras que durante fases de declive pueden convertirse en refugios donde las especies sobreviven hasta que las condiciones mejoran nuevamente. La vegetación terrestre responde igualmente a estos impulsos astronómicos, aunque con diferentes escalas de tiempo según las características de cada especie. Los bosques templados, por ejemplo, han experimentado repetidas expansiones y contracciones siguiendo el ritmo de las glaciaciones, con especies arbóreas migrando cientos de kilómetros hacia el sur durante las fases frías para luego recolonizar los territorios del norte cuando el clima se volvía más favorable. Este baile biogeográfico ha dejado su marca en la composición genética de las poblaciones modernas de árboles, que conservan en su ADN el registro de estos cuellos de botella y expansiones demográficas. En los trópicos, donde las fluctuaciones climáticas inducidas por los ciclos de Milankovitch se manifiestan principalmente como cambios en los regímenes de precipitación más que en temperatura, los ecosistemas han respondido con transformaciones igualmente dramáticas, aunque menos estudiadas, como lo demuestra la alternancia entre fases de selva tropical expansiva y periodos de sabana dominante en regiones como África o el Amazonas. Estas fluctuaciones han creado dinámicas complejas de fragmentación y conexión de hábitats que han influido profundamente en la evolución de innumerables especies tropicales, desde mariposas hasta primates. Los ciclos de Milankovitch también han jugado un papel crucial en los procesos biogeoquímicos globales que sustentan la vida en el planeta.
particularmente en el ciclo del carbono que regula la concentración atmosférica de dióxido de carbono y por tanto el efecto invernadero natural. Durante ciertas configuraciones orbitales los mecanismos de captura y liberación de carbono se ven alterados llevando a fluctuaciones significativas en los niveles atmosféricos que amplifican o atenúan los cambios climáticos inducidos directamente por la variación en la insolación. Por ejemplo, durante las transiciones de periodos glaciales a interglaciares, la liberación de dióxido de carbono desde los océanos profundos y la reactivación de la actividad microbiana en los suelos previamente congelados crea un feedback positivo que acelera el calentamiento, mientras que en las fases de enfriamiento inicial el proceso inverso ayuda a profundizar la glaciación. Estos mecanismos de retroalimentación muestran como los ciclos astronómicos no actúan de manera aislada, sino que interactúan con los sistemas terrestres de formas complejas que pueden amplificar modestas variaciones iniciales en la insolación hasta convertirlas en cambios climáticos globales significativos. En el contexto actual de cambio climático antropogénico, entender los ciclos de Milankovitch adquiere una relevancia particular, ya que proporcionan el marco natural contra el cual podemos contrastar las alteraciones inducidas por las actividades humanas, mientras los cambios orbitales operan en escalas de tiempo de miles de años, modificando el clima de manera gradual y dentro de ciertos límites preestablecidos por la física del sistema terrestre. Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero están alterando la composición atmosférica a un ritmo sin precedentes en los últimos millones de años, superponiendo una señal antrópica a los ciclos naturales. Esta interferencia plantea interrogantes fundamentales sobre cómo responderán los ecosistemas a cambios climáticos que no siguen los patrones rítmicos a los que la vida se ha adaptado durante eones. Al mismo tiempo, el estudio de periodos pasados, cuando los niveles de dióxido de carbono fueron naturalmente altos, proporciona análogos potenciales para entender los posibles escenarios futuros, aunque con la importante salvedad de que en esos momentos la configuración orbital era diferente y las especies tenían mucho más tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. Mirando hacia el futuro, los ciclos de Milankovitch continuarán su lenta danza celestial independientemente de las actividades humanas. Los cálculos astronómicos predicen que la actual fase interglaciar en la que se desarrolló la civilización humana probablemente se prolongará excepcionalmente debido a la particular configuración orbital actual, con una excentricidad mínima que atenúa las variaciones estacionales. Sin la interferencia humana, el clima probablemente permanecería estable por varios miles de años más antes de comenzar un lento descenso hacia la próxima glaciación. Sin embargo, las emisiones antropogénicas han alterado este curso natural, probablemente posponiendo el inicio de la próxima edad de hielo por decenas o incluso cientos de miles de años, dependiendo de la magnitud y persistencia de los cambios en la composición atmosférica. Esta intervención humana sin precedentes en los ciclos climáticos naturales plantea profundas cuestiones éticas y prácticas sobre nuestra responsabilidad como especie consciente capaz de alterar a escala planetaria los mismos mecanismos que durante eones han regulado el desarrollo y distribución de la vida en la Tierra. Desde una perspectiva más amplia, los ciclos de Milankovitch ilustran la profunda interconexión entre los fenómenos cósmicos y la evolución biológica. Estos ritmos celestiales han actuado como directores de orquesta invisibles pero omnipresentes en la sinfonía de la vida terrestre, marcando el tempo de las transformaciones ambientales que a su vez han moldeado el curso de la evolución desde los primeros microorganismos hasta las sociedades humanas complejas. Cada especie que ha existido en este planeta ha sido en última instancia influenciada por estos ciclos, ya sea directamente a través de las presiones selectivas creadas por los cambios climáticos o indirectamente a través de su impacto en los ecosistemas de los que dependía. En este sentido, la teoría de Milankovitch trasciende su origen como modelo matemático de variaciones orbitales para convertirse en una pieza clave en nuestra comprensión de cómo el cosmos interactúa con la biosfera, creando las condiciones que hacen posible la asombrosa diversidad de la vida en la Tierra.